Buenos días, apreciados líderes de grado 11 del Colegio Confamiliar Los Lagos. Les habla el profesor Alexander Fierro Ceballos y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, así como las emociones y el significado de la vida. Sostienen que el punto de partida del pensamiento filosófico debe ser el individuo y las experiencias subjetivas fenomenológicas del mismo. Sobre esta base, los existencialistas sostienen que la combinación del pensamiento moral y el pensamiento científico son insuficientes para entender la existencia humana, y por lo tanto es necesario un conjunto adicional de categorías, gobernadas por la norma de la autenticidad. Características del existencialismo. Primero, la existencia del hombre se basa en el libre albedrío. La libertad es sinónimo de vida. En tanto ser libre, cada ser humano es 100% responsable de sus actos, de tal modo que construye por sí una ética propia independiente de cualquier sistema de creencias externo a su persona. Segundo, el hombre es responsable de sus actos, crea una ética de su responsabilidad. La elección es uno de los puntos clave en que se sustenta el pensamiento existencialista. En palabras simples, se afirma que el ser humano, a diferencia de los animales y las plantas, no permanece inmutable al entorno en que le tocó nace y vivir. Por ello, no resigna su existencia a lo que aparezca o no por delante suyo. Por el contrario, su solo existir le otorga libertad y de la mano de ésta la posibilidad de elegir y tomar decisiones. Un hombre es el único ser existente. El existencialismo propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto y no en categorías supraindividuales. De esta manera, el existencialismo retoma la consideración del sujeto y su modo de existir frente al universo como experiencia individual e individualizada. Le interesará, por lo tanto, reflexionar sobre el móvil de la existencia y el modo de asimilarla. Y por último, la existencia precede a la esencia. Para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. En esto toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas, como por ejemplo el concepto de idea, de los dioses, de la razón, del progreso o la moral, todas ellas externas y anteriores al sujeto y a su existencia concreta. Adicional, se le incluye otra característica que es denominada la angustia existencial. Si el temor puede definirse como el miedo a un peligro concreto, la angustia es, en cambio, el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el miedo a una existencia sin consuelo, el miedo a proferir daños irreparables, pues no hay excusas, justificaciones ni promesas. La angustia esencial es, de algún modo, lo más semejante al vértigo. Tipos de existencialismo. Primero, el cristiano. El existencialismo cristiano se caracteriza por plantear el estadio religioso como posibilidad de salvación. Kierkegaard recurre a nociones religiosas como las del pecado original, prohibición divina y pérdida de la inocencia para explicar el origen metafísico de la libertad como posibilidad real de los hombres. El ateo es un tipo de existencialismo que difiere fuerte y claramente de las obras existencialistas cristianas de Søren Kierkegaard, desarrollándose en el contexto de un punto de vista ateo. El existencialismo ateo confronta la ansiedad por la muerte sin apelar a la esperanza de ser alguien salvado por Dios. Finalmente, el existencialismo agnóstico es una doctrina basada en observaciones y experiencias. Los agnósticos consideran que las religiones no son una parte esencial de la condición humana, pero sí de la cultura y de la historia misma. No niegan la existencia de un Dios, pero afirman que éste no es demostrable. Orígenes y trasfondos históricos. El filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, fue el primer pensador que anticipó las principales inquietudes del existencialismo moderno. Rechazó el vigoroso racionalismo de su coetáneo René Descartes y en sus pensamientos sobre la religión y sobre otros temas afirmó que una filosofía sistemática que se considera capaz de explicar a Dios y la humanidad
representa una forma de orgullo. Su frase más célebre fue: "El corazón tiene razones que la razón ignora". Hoy, a la luz de las neurociencias, confirma la genialidad de su mente y, por supuesto, de su corazón. Pascal se adelantó 4 siglos a la comprensión del corazón como órgano neurosensible, dotado de neuronas y de un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas, lo que al parecer permite al corazón tomar decisiones y pasar a la acción sin consultar al cerebro. Blaise Pascal es el genio del pensamiento sensible y del corazón razonable. Representa la conjunción de los máximos logros del pensamiento científico, de la construcción mística y del modo de amar en el siglo XVII. Autores principales del existencialismo. Søren Kierkegaard. Nació en Copenhague en 1813 y murió en 1855. Filósofo danés, hijo del segundo matrimonio de un acaudalado comerciante de estricta religiosidad, era el menor de 7 hermanos. Jorobado de nacimiento, la opresiva educación religiosa que vivió en la casa paterna está en la base de su temperamento angustiado y su tormentada religiosidad, origen de numerosas crisis. Sin embargo, de puertas afuera mantuvo una disipada vida social en la que se distinguía por la brillantez de su ironía y su sentido del humor. En cuanto a los modos posibles o los estadios del conocimiento, él nos viene a determinar que hay 3: la estética, la ética y de la fe. La estética: en este estadio el hombre opta por sí mismo, por su individualidad, por su particularismo. Es el hombre del torbellino de las sensaciones. Es una especie de charlatán y coleccionista de instantes. El esteta se crea a sí mismo a partir de nada, pero el estadio estético en el fondo es ilusorio. La ilusión de la autodeterminación conlleva una huida hacia adelante, que conduce a un impasse, a un sentimiento de vana repetición en el límite de sí mismo de la melancolía. En el estadio ético termina el mariposeo permanente y el individuo opta por la seriedad de la existencia. Mientras lo estético es fugaz, lo ético es duradero. En el estadio ético se sale de la prisión dorada del egoísmo para entrar en el ámbito de la responsabilidad y el deber. En el estadio religioso, llegar a ser cristiano es la cosa más decisiva que le puede suceder a un hombre. El estadio religioso coincide con el gran salto a la fe. La fe se entiende como expresión del abandono más absoluto. Ya el hombre no se funda en sí mismo, ni en su comunidad, sino en Dios, que es una experiencia del todo distinta de cualquier idea general que pueda hacerse un filósofo. Para Kierkegaard, el catolicismo no es una doctrina ni un conjunto de dogmas, sino una comunicación que conduce a una gran paradoja: encontrar la eternidad en el tiempo presente. Martin Heidegger nació en Alemania en 1889. Estudió teología católica y filosofía en la Universidad de Friburgo, donde fue alumno de Husserl, fundador de la fenomenología. Comenzó su actividad docente en Friburgo en 1915. Desde un principio, su tarea docente llamó la atención, extendiéndose su fama por toda Alemania. En 1927 publicó su obra más famosa, Ser y Tiempo, en la que parte del presupuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser. En cuanto a la existencia, establece 2 tipos: la existencia inauténtica y la auténtica. La primera consiste en entretenerse con las cosas, un entretenerse a la trivialidad de las relaciones sociales o de los placeres estéticos, un olvidar la profunda tragedia de la existencia. En cambio, vivir auténticamente quiere decir para nosotros aceptación de la condición humana con su llamado a la creación y superación. La libertad es característica de la realidad humana porque el hombre está llamado a realizarse por sí mismo. Cuanto más auténtica es la existencia, mayor es la libertad. Heidegger no pone al hombre como parte de la historia, sino como la historia. Somos lo que hacemos, somos temporalidad, presente, pasado y futuro. El hombre acepta la muerte, sabe que va a morir y afronta esta realidad. Se cuestiona de las cosas y decide qué quiere y qué no quiere hacer. Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905 y murió el 15 de abril de 1980.
Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado como Premio Nobel de la Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente, sin pasar por encima de las instituciones establecidas del sistema. Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir. El corazón de su filosofía era la preciosa noción de libertad y su sentido concomitante de la responsabilidad personal. Insistió en una entrevista pocos años antes de su muerte en que nunca había dejado de creer que el hombre se hace a sí mismo. En el pensamiento de Sartre cabe destacar las siguientes ideas. Primero, conciencia prereflexiva y conciencia reflexiva. La conciencia prereflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, el tener conciencia de algo, y la conciencia reflexiva surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo. El ser en sí. Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad y sostiene que la cosa es la totalidad de sus apariencias. Si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia, que le confiere la esencia que le constituye en tal cosa y no en tal otra. En la cosa solo queda el ser en sí. El ser para sí. Si toda conciencia es conciencia del ser tal como aparecer, la conciencia es distinta al ser, o no ser, o nada. Y surge una negación del ser en sí. Por tanto, él para sí, separado del ser, es radicalmente libre. El hombre es el no ya hecho, el que se hace a sí mismo. El ser para otro. Sartre defiende que mi yo revela la inuditable presencia del otro en la relación en que el otro se me da no como objeto sino como sujeto, ser para otro. Y por último, el ateísmo y los valores. Para el filósofo la existencia de Dios es imposible, ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería él en sí para sí logrado. Por tanto, si Dios no existe, no ha creado al hombre según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra con su radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia ética. Sartre afirma que los valores dependen enteramente del hombre y son creación suya. La fenomenología es una rama filosófica que trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos en el mundo en el que vivimos, tanto en cuanto a su aspecto más físico como en términos de interacción social y emocionalidad. Veamos más a fondo esta compleja corriente filosófica desde el punto de vista del existencialismo. Para esta escuela no es suficiente el mero registro de los hechos, considera necesario penetrar su significado, parte de lo individual, el hombre en situación, el hombre inscrito en su circunstancia y pretende llegar a lo universal, el ser del hombre. Viktor Frankl es el fundador del análisis existencial y logoterapia. Dice que esta terapia se centra en el sentido de la vida. Frankl afirma que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, aun en situaciones límites como el dolor, la enfermedad, la pérdida de algún ser querido, etc. El elemento fundamental de su teoría es la voluntad de sentido, que se aplica para superar el vacío existencial, muy presente en nuestra sociedad actual, que consiste en que las personas sientan un agujero o hueco en su vida, que les lleva a tener una vida carente de sentido, sin guía u orientación, viviendo por vivir, sin incorporarle un verdadero sentido. Viktor Frankl postula 3 pilares del logoterapia. Primero, los valores experienciales son las vivencias que tenemos y a las cuales les asignamos un valor. Segundo, los valores creativos es el cómo llevar a cabo un acto, es decir, es el poner en práctica nuestros proyectos. Y tercero y último, los valores actitudinales, estos incluyen virtudes como la compasión, valentía y un buen sentido del humor. Esta es una buena opción terapéutica para adolescentes que se encuentran atravesando por una crisis existencial. En este mapa conceptual podemos encontrar las ideas representativas del existencialismo, su objeto de estudio, el ser humano, y su existencia, en la cual se puede dar desde el hombre libre o desde la existencia antes que la esencia. Es el modo en que se relaciona con las cosas y las personas. Dentro de los tipos encontramos el cristiano, establecido por Søren Kierkegaard, donde dice que hay 3 existencias: la estética sobre los placeres mundanos,
la ética donde aceptas las reglas morales y la fe donde te conviertes. Tenemos el de agnóstico establecido por Heidegger, donde dice que hay dos existencias: la inauténtica, caracterizada por lo hedonista y lo trivial, y la auténtica, caracterizada por asimilar la fragilidad de existir frente a la muerte. Finalmente tenemos el existencialismo de Sartre, donde dice que el hombre es el único que adopta sus reglas o leyes para guiar su vida. Con eso terminamos el tema, chicos. Buen día.